Ok, vamos a ver lo que es la estructura social en la colonia, es decir, los puestos sociales, cómo estaba organizado de manera social en la colonia. Nosotros habíamos visto en la clase anterior qué eran los colonos y qué eran los criollos. A ver, ¿quién se acuerda qué eran los colonos? ¿O quiénes eran los colonos? Los que nacían en Los que España. nacían Los en que nacían en América. España. Los que nacían en América. Los colonos eran los conquistadores. ¿Con qué otro nombre se los conocía? Como los españoles. También Como los eran los españoles. españoles, ajá. Peninsulares. Los peninsulares también, otro nombre más. Hay otro nombre más con que se los conocía. Eran los españoles, los colonos, los peninsulares y también eran los chapetones. Todo esto eran los españoles que llegaron a América a conquistar. Y acá al lado en la figura derecha están los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Hijos de los españoles nacidos en América. Eran los hijos, listo, eran los hijos de españoles nacidos en América. Ellos igual tenían los mismos privilegios porque eran hijos de españoles, pero no se los consideraba españoles porque no nacieron en España, nacieron en América. Entonces ellos eran los criollos. Ok, entonces también a nuestro territorio también llegó la población afrodescendiente. Afro quiere decir que venían de África. Ellos, la población afrodescendiente, por su color, porque ellos son su piel de color negra, ellos eran considerados esclavos en todas las partes del mundo. Entonces hubo una vez un barco que llevaba muchos esclavos. Ese barco iba a ir a Perú, pero ese barco naufragó. Entonces naufragó en Esmeraldas. Entonces las personas que estaban ahí nadaron hasta llegar a tierra firme en Esmeraldas y se asentaron ahí. Entonces se los llamó los afrodescendientes. La situación de esta población fue muy desfavorable debido a que la mayor parte vivían como personas esclavizadas, pero ellos lograron conservar su cultura, su forma de hablar, su forma de cocinar y su religión. Pero este grupo fue la peor parte que tuvo en la colonia, ya que ellos eran esclavos. Ellos son los afrodescendientes. ¿Hay alguna pregunta? No. Ya, listo. Entonces, como les había dicho, es la población afrodescendiente, se dice afro porque venían de África y se asentaron en Esmeraldas, comenzaron a expandirse, pero vivían como esclavos. Ahora tenemos el mestizaje. El mestizaje quiere decir cuando hay mezclas, es decir, cuando se combina una raza con otra raza. Entonces, los europeos o los españoles, los indígenas y los africanos se mezclaron, es decir, que se casaron y tuvieron hijos y ya esos hijos son mezclas, es decir, si un español se casaba con una indígena, su hijo ya no iba a ser ni español ni indígena, eso ya venía a ser una mezcla. Si se casaba un indígena con un africano, también. Esos ya vienen a ser mezclas y todo eso se dice mestizaje. Cuando se produjo el mestizaje, se creó un nuevo grupo social que no era ni español ni indígena, sino los mestizos. Y estos mestizos son los que se conservan hasta el día de hoy. Todos ustedes, todos nosotros somos mestizos, porque nosotros somos los descendientes de los españoles con los indígenas. ¿Tiene alguna pregunta? No. Ya, listo. Entonces, los mestizos exclusivamente eran los hijos de los españoles con indígenas. Cuando los españoles vinieron a conquistar los territorios, Yanela está prestando atención, cuando los españoles vinieron a conquistar los territorios, los incas, recuerde que los caciques, los jefes incas, los jefes de cada tribu, tenían a sus hijas y como los españoles venían y ofrecían alianzas, los jefes incas le daban a su hija
para una alianza para que se casen. En ciertas formas, en otras formas, cogían y abusaban de las indígenas, o en otras ocasiones se casaban por sí solos. Entonces, de muchas formas, los españoles se unieron con las indígenas y los hijos fueron los mestizos. Como les dije, hasta el día de hoy nosotros somos considerados mestizos. ¿Tiene alguna pregunta? No, señorita. Ya. Entonces aquí vemos la pirámide. Gracias al mestizaje hubo un nuevo escalón en la pirámide social. Usted puede ver, esta pirámide está del estrato más alto hasta el más bajo. Pregunto yo, ¿quién cree usted que esté en el estrato más alto? Los españoles. Los españoles y los criollos. Ellos estaban en el más alto. Ellos estaban en el más alto porque ellos se consideraban los de sangre pura, los de sangre azul, los que tenían más privilegios. Entonces ellos eran los que estaban en el nivel más alto. En el segundo nivel ya venían los mestizos. Ya, los mestizos que eran, como ya le dije, los hijos entre españoles e indígenas. Como eran hijos de españoles, tenían ciertos privilegios, pero no tanto como los españoles o los criollos. En el tercer nivel, los indígenas. Mire que ellos, de pasar a ser los dueños del Tahuantinsuyo y del Imperio Inca, pasaron a ser ya digamos que sirvientes, criados. Entonces pasaron al tercer nivel. Ellos de estar en el primer nivel pasaron al tercero, los indígenas. Ya ellos dejaron de ser inca, el pueblo inca ya no existía, solamente se les decía indígena. Y por último, estaban los afrodescendientes. Llegaron, como ellos eran esclavos, seguían siendo esclavos en nuestro territorio, entonces ellos ocuparon el estrato más bajo. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está claro? Sí. Ya listo, vamos a ver una imagen. Déjenme. Déjenme compartirles. Ok, vamos a ver la siguiente imagen. De los estratos sociales, ya ustedes saben. Vamos a ver una imagen en que cómo se notaban los estratos sociales en una iglesia, cuando ellos acudían a la iglesia. Aquí podemos ver, observe la imagen, podemos ver quiénes podían sentarse para poder escuchar la misa. Observe la imagen. ¿Sí pueden verla? Sí. Ya, entonces observen la imagen. Ellos son personas que van a la misa, todo este grupo que está aquí. Y hay un grupo que está sentado escuchando misa. ¿Quién cree usted que sea de los 4 grupos sociales? ¿Serán los españoles? Muy bien, aquí los españoles. ¿Cómo también se le llaman a los españoles? Peninsulares. Españoles, los peninsulares o los chapetones. Entonces los españoles peninsulares. Ellos sí iban a la misa, cuando escuchaban misa, ellos iban y se sentaban para escuchar misa. De ahí viene el segundo grupo, que podía estar más atrás para escuchar la misa, pero ellos ya no se sentaban.
Mestizos. Los criollos. Los criollos. Ellos, como les dije, a pesar de ser hijos de españoles, tenían ciertas ventajas, pero no eran tanto como los españoles. Entonces ellos iban más atrás a escuchar misa, pero ellos no podían sentarse. Vamos al tercer grupo. Indígena. Los mestizos. Los mestizos. Ellos iban más atrás, no podían ellos ir a escuchar misa delante de los españoles, no, ellos siempre tenían que considerar el estrato social. Entonces los españoles, los criollos, los mestizos, ¿y quiénes iban al final? Los indígenas, ¿ya? Los indígenas. Ahora, pregunto yo, aquí en esta imagen falta un grupo social. Afroamericanos. Los afro, pregunto yo, ¿y por qué? Afrodescendientes. Los afrodescendientes, ¿ok? Ya, los afrodescendientes no podían entrar a la iglesia. Como ellos eran esclavos, ellos no podían entrar a la iglesia. Entonces, por eso en una iglesia solamente estaban estas personas, ya saben, los españoles sentados, los demás parados hacia atrás. ¿Tiene alguna pregunta? No. Ya, listo. Entonces, ahora, hasta que yo tome asistencia, usted va a contestar las preguntas. Ya, solamente son 5. A ver, Yanela. Los 4 estratos sociales están formados por... Los españoles y criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes. Ya. Afrodescendientes. Ok. A ver, Gabriel, a los españoles también se los llamaba Peninsulares o chapetones. una palabra más falta. Profesora, Amén. buenos días, ¿me da ahí? Falta una. ¿Cómo se les peninsulares, chapetones? Otra palabra más falta. ¿Alguien que se acuerde cómo más se les llamaban a los españoles? No, pues ya. Colonos. Colonos, porque vinieron a colonizar. Ya, a ver, Giovanna. Los hijos de los españoles nacidos en América son Criollos. criollos. A ver, César. Y de ahí Francisco. Los hijos de los españoles e indígenas son los Mestizo. mestizos. A ver, Francisco, el pueblo afro llegó a Ecuador debido a... Vamos, Francisco, o alguien que se acuerde. ¿Cómo llegaron al pueblo? Yo sí los dije. A ver, Juan Fabián. Esclavitud. ¿No? A ver, Juan Fabián. ¿Cómo llegó? Al naufragio que tuvo el barco donde iban hasta Esmeralda. A un naufragio. Hasta A un Perú. naufragio que este barco iba hacia Perú, pero naufragó y naufragó en las costas de Esmeraldas y por eso ellos nadaron hasta Esmeraldas y se asentaron ahí. ¿Ok?
¿Puedo borrar? Sí. Ya, señor, puede borrar. Comparto la tarea. Aquí dice, infiere, ¿cómo crees que está organizada la sociedad colonial y completa la pirámide? Entonces aquí está la pirámide para que usted los complete. Aquí sí está separado los españoles de los criollos. Y bueno, ahí están los otros, todos los cuadritos para que pongan. Dice, ¿qué heredamos de los españoles y qué de los indígenas? Completa el cuadro con ejemplos. Ejemplos de herencia española. ¿Qué trajeron los españoles que vinieron a enseñarnos acá? Que les enseñaron a los indígenas y se quedaron con, por largo tiempo. La religión. Muy bien. ¿Qué más? Arma. La vestimenta. Trajeron religión, vestimenta, su cultura, su identidad. Y ejemplos de la herencia indígena. ¿Qué dejaron ellos? Asimismo, su Religión. su cultura, su idioma, porque hasta el día de hoy, ciertas partes, en ciertas provincias, todavía hablan el quichua. Ya entonces usted piense también en la vestimenta, porque también en ciertos sectores siguen con ese tipo de vestimenta. Construyen la pirámide de la población que habitaba en el territorio actual durante la colonia. Entonces ahí usted tiene que escribir y por último señalar la opción correcta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?